Surak Tejada pregunta lo siguiente: ¿el peronismo es una posición ideológica? Esta es una pregunta atractiva. Ustedes saben que entre el 45 y el 55 gobernó Perón. Juan Domingo Perón, el primer gobierno de Perón, que fue el momento en que se nacionalizaron empresas extranjeras y los obreros ganaron muchos derechos de organización, pero también obtuvieron grandes conquistas en materia reivindicativa. Juan Domingo Perón, peronismo. En 1989 subió Menem, que privatizó todo lo que Perón había estatizado y destruyó todas las reivindicaciones que se habían obtenido bajo el gobierno de Perón. ¿Puede ser que este movimiento tenga una ideología? No puede tener una ideología. No puede tener una ideología porque el nacionalismo refleja las posiciones de una clase social. Y la burguesía nacional en la época actual, a diferencia de la burguesía nacional en el periodo ascendente, no tiene un proyecto histórico de alcance mundial. Porque la burguesía en el periodo ascendente quería consagrar su dominio sobre lo que sería o lo que se estaba desarrollando como un mercado mundial. Ya en aquel periodo, una vez que se consagraron una o dos potencias dominantes, ya en aquel periodo, las burguesías de otros países adoptaron posiciones nacionalistas. Es decir, que ya en la pretensión de adquirir un carácter mundial, ya empezaron a tener choques con las burguesías que habían llegado primero. El caso más interesante sería el de Alemania, ¿no es cierto?, que se unifica bajo un régimen dictatorial, bonapartista, profundamente nacionalista, a diferencia de Inglaterra, que había llegado como 50 o más años antes, muchos más, 100 años antes, primero a un predominio comercial y después a un relativo control en la época de la economía mundial. Entonces tenemos la ideología liberal, que es la ideología de la expansión mundial del capitalismo, y después tenemos la ideología nacionalista, que es una ideología defensiva, y después tenemos la ideología nacionalista de la época del imperialismo, donde las débiles burguesías nacionales de cada país no pueden elaborar un proyecto realmente propio. Por eso está Perón y Menem. O el Menem mismo se había presentado como un símbolo del nacionalismo, del federalismo, de la lucha de los caudillos, lo cual lo pintó de lo más lindo frente al electorado para llegar al gobierno y después hacer la política de los Macri. Y ahora vamos a ver lo que pasa con Alberto Fernández y Cristina Fernández, que no van a repetir el gobierno cristinista anterior, como tampoco lo repitieron en los 12 años, no fue simplemente una repetición. ¿Cuál es la ideología? Ustedes se dan cuenta que un intendente de la provincia de Buenos Aires no tiene la misma ideología que Carta Abierta. Eso no quiere decir que no haya habido intentos de elaborar una ideología. Y probablemente hasta el día de hoy, el que más lejos llegó en eso fue un peruano, Víctor Raúl Haya de la Torre, que escribió sobre la unidad de América Latina. Y otros también, Manuel Ugarte de Argentina, etcétera. Pero Haya de la Torre tomó trascendencia al punto tal que el partido de él no es un partido originalmente peruano. El APRA, ¿no es cierto?, es el nombre de APRA quiere decir un partido de América. Y él había concebido ideológicamente el desarrollo nacional de América Latina como condición previa a un futuro socialista. Pero el socialismo tenía que esperar a que se produjera ese desarrollo nacional.
Bueno, el APRA terminó como Menem. Es decir, también terminó entregando todas las banderas. Yo hice la contraposición entre Perón, del primer gobierno, y Menem en materia económica. Pero quiero hacer otra contraposición. El Perón y la Isabelita de las 3A. Apenas aparece un movimiento obrero independiente, el cordobazo, ocupaciones de fábrica, etc. Perón dice, calma radicales, cálmense, no me jodan la vida. Si me jodan la vida, doy con todo. Y así es como terminaron llamando a aniquilar la subversión. Es decir, que cuando aparece el enemigo social, que es la clase obrera, el nacionalismo, que es un proyecto supuesto de desarrollo nacional, se transforma en la bandera política y en la herramienta del aplastamiento de los trabajadores. Y es continuado luego por los grupos de tarea de la dictadura militar. El hecho de que tener o no tener ideología tiene que ver con la clase que vos representás y tiene que ver con la universalidad de esa clase y tiene que ver con el lugar histórico de esa clase. Entonces se puede formar un conjunto coherente de ideas que describe el movimiento de esa clase hacia su ascenso y la realización de sus objetivos. El socialismo es claramente una teoría de ese carácter, a la cual yo no llamaría tampoco ideología. Es muy frecuente escuchar hablar de la ideología socialista, pero es un error, es una contradicción, porque la ideología es un conjunto de ideas fijas y no es una guía para la acción. No es la confrontación de la teoría con la práctica. El que formula por primera vez en el plano de la política muy claramente esta idea, y ya no para atribuida a los que participan en la política, sino a la lucha de clases, es Marx. ¿No es cierto? La teoría de la praxis, la unidad de la teoría y la práctica. Por eso hoy por hoy, les guste o no les guste, a nuestros adversarios, la única teoría que tiene ese estatus en el campo de la política es el marxismo.